Jornadas de hoy. Antes que nada quiero dar gracias a la Biblioteca Kierkegaard Argentina por tenerme en cuenta, por darme la posibilidad hoy de estar aquí como coordinador presentando a una grande, Ana, y bueno, y también Gustavo. Como se ve que me querés mucho. Y bueno, a continuación va a disertar el padre Gustavo Larrumbe, vicario de la Basílica de San José de Flores. En 1996 entró en el Seminario María, Madre del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza, donde estudió filosofía y teología. Fue destinado como formador propedéutico del noviciado entre 2001 y 2003 en Santiago de Chile, La Pintana. En 2002 fue ordenado sacerdote, fue profesor de exégesis fundamental en el Seminario María, Madre del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza. En 2004 se desempeñó vicario de la parroquia San Maximiliano Kolbe en San Rafael, Mendoza. En 2008, vicario de la parroquia de San Martín de Porres en el barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires. Y desde 2014 es vicario de la Basílica San José de Flores hasta la actualidad. El título de su trabajo es en honor a mi amigo Kierkegaard. Bueno, luego aquí Ana. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, realizó estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es integrante y cofundadora de la Biblioteca Kierkegaard Argentina y coorganizadora de talleres de lectura y de las jornadas Kierkegaard desde 2005 en el Instituto Universitario ICEDET de la Biblioteca Nacional y desde 2016 aquí en la Universidad de El Salvador. Fue co-traductora de los libros de Soren Kierkegaard, El Instante y Para un examen de sí mismo recomendado este tiempo, publicados por la editorial Trota de Madrid, y trabaja actualmente para la misma editorial en la traducción de El libro sobre Adler, inédito en español. Fue docente particular de nivel primario, secundario y universitario. Tiene publicados artículos en diversas revistas y escritos en 4 libros de poemas inéditos. El título de su trabajo es ¿Qué aprendo con Kierkegaard sobre mi vida? Bueno, finalizada la presentación, damos comienzo entonces a realizar. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado, especialmente, bueno, Anita, muchas gracias. Me siento, pensaba, digo, como Moisés, no por lo grande de Moisés y lo libertador y lo caudillo, sino por lo tartamudo, ¿sí? Era tartamudo Moisés, así que bueno, espero poder superar mi temor y avanzar. Estamos igual. Bueno, me pidió Anita algo no académico, gracias a Dios, como verán, bueno, mis estudios simplemente son en orden a lo pastoral, ¿sí? Si bien estudié la filosofía y la teología, lo hice en orden siempre a lo pastoral y no al trabajo de investigación. Mi primer sentimiento cuando me pidió ella de poder estar acá fue obviamente de alegría y un gran entusiasmo, porque creo que de alguna manera ustedes convalidan lo que yo digo, o sea, me gusta poder transmitir mi pensamiento y que haya alguien que me lo escuche al menos, ¿no? Y que me confronte de alguna manera. Sí que fue de alegría, de entusiasmo. Después vino el miedo, el temor por el desafío. Gracias a Dios, pensaba, digo, soy bastante imprudente y pegué el salto. Inmediatamente comencé a pensar cuál podría ser mi punto de partida. Primero una aclaración, digo, hablo muy libre en algunos términos, lo uso no técnicamente, ¿no? De manera muy libre, así que por ahí también sépanme entender eso. Y también creo, como aclaración, que trato de vivir la filosofía como cosas que me pasan a mí concretamente, ¿no? Digo, no creo que el filósofo sea un volado loco que pensaba en cosas que no tengan nada que ver con la realidad. Entonces, por eso cada vez que me arrimé desde mi formación a los distintos filósofos, muy básicos, pero que me arrimé, lo hice pensando en el sentimiento, en qué sentía esta persona cuando de alguna manera pensaba o decía tal o cual cosa, y que era parte de la vida, ¿sí? Y me gustaba descubrirlo. Bueno, comencé entonces a pensar, cuando me dijo Ana de este trabajo, cuál era mi punto de partida, mi inicio, mi comienzo.
ya que tengo muy grabado aquello del libro de la metafísica: un pequeño error al comienzo es un gran error al final. O más bien siento tener grabado en mi ser aquello de lo ascético del fundamento. Busco el origen pobre y común que desde luego se aparta de lo original. Mi mente y mi espíritu buscan retornar una y otra vez al fundamento. Eso es lo que yo voy viendo en mí, ¿no? Como una constante. Como la sierva busca sedienta corrientes de agua pura. Estará acá quizás el por qué me hice sacerdote. Por momentos coloco como punto de inicio y fundamento el ser. Y por más que uno escucha muchas veces decir que la metafísica ha muerto, yo cuando pienso el ser, cuando logro tocar el ser, sentirme testigo del ser, embriagarme del ser, me siento más vivo que nunca. Otras veces creo que sin darme cuenta pongo mi inicio en el cogito. Me brinda seguridad, pero el costo es sentirme encerrado en los límites del concepto. Cuando no, vacío, patinando en mí mismo. Un inicio vacío y solitario, y caigo en el solipsismo, una y otra vez, sintiendo muchas veces el rigor del sistema o sintiéndome encerrado en una noética absoluta. En la búsqueda de un principio fundante y originante de las cosas me veo forzado en transitar, según mi formación, el camino del despliegue o degradación del ser y observar la realidad en su composición, como analizarla en sus binomios, sustancia y accidente, acto-potencia, materia-forma, esencia-acto de ser. Por momentos quiero llegar al begrif final, que dio, da y dará origen a todo, que explique todo, principio y fin, alfa y omega de todas las cosas. Como conclusión de algunas de estas búsquedas encuentro hastío, vacío, desilusión. Tal vez deba confiar más en mí y descubrir que todo es una batalla cultural, que si emprendo el camino de la deconstrucción podré derribar categorías y conceptos con que me educaron y podré levantar mi propia concepción de la vida o tal vez una nueva civilización, haciendo uso de la voluntad de poder. En el fondo me veo muchas veces encerrado en dos viejas herejías, a mi modo de ver, que se reciclan una y otra vez. Por un lado el gnosticismo o neognosticismo y por otro lado el pelagianismo o neopelagianismo. Por un lado poseo síntomas del gnóstico, creo, cayendo en una mente sin carne, una mente sin encarnación, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones, eliminando así la categoría de misterio, o más bien buscando domesticar el misterio. Ser gnóstico tiene una cuota de fascinación, pero en definitiva se trata de una superficialidad vanidosa. Mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Esa cita no es mía. Sin embargo, por momentos me logra subyugar con una fascinación engañosa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo. Por otro lado, me encuentro cayendo en el neopelagianismo, creyendo en los logros personales y el propio mérito o esfuerzo que me hace ser un ser especial, olvidándome que soy un ser relacional. Bien, de todos estos pensamientos tortuosos, como dice la Escritura, que te alejan de Dios, ¿no? Los pensamientos tortuosos, me viene a rescatar un amigo, Søren Kierkegaard, y me salva sin necesidad de justificar el cómo, solo pegando el salto, solo abandonando los argumentos apologéticos, solo dando el paso, resaltando con esto la primacía de la voluntad sobre la inteligencia, la primacía del querer sobre el saber, la primacía del amor, la primacía de la decisión sobre lo necesario. Kierkegaard me hizo sentir la alegría de la posibilidad, del camino abierto sobre lo que es necesario y determinante. Kierkegaard me hizo reencontrarme con la categoría de misterio que me acompañó desde chiquito y quizás también con lo paradojal. Kierkegaard me dio la posibilidad de colocarme nuevamente de rodillas frente a lo asombroso del ser. En otras palabras, Kierkegaard me devolvió mi vida.
como pregunta reduplicada. Y concibiendo la vida, lo más parecido a un caleidoscopio, voy saltando de categoría en categoría o de imagen en imagen, sin necesidad de justificar sus conexiones. Lo más parecido a un mosaico de sensaciones, derribando dependencia del efecto de su causa, solo tratando de lograr la apropiación, lograr la entonación de las cosas y de la vida. En O lo uno o lo otro, el joven A, el esteta, dice que si te casás te arrepentirás, si no te casás también te arrepentirás. Te cases o no te cases, en ambos casos te vas a arrepentir. El problema, por lo tanto, me parece, se dirime en la voluntad, en la decisión, no en la razón. Y por lo tanto hoy es mi determinada determinación abrevar en las corrientes de agua pura que me dejó Kierkegaard. Comparto algunas imágenes que produjeron en mí un viraje copernicano de vivir y encarar en cierta medida mi religiosidad. A modo de revelación, dice Job a Dios: solo te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Algunas imágenes o conceptos, nociones, categorías, no sé cómo definirlas, que a lo largo van cambiando en mí, ¿no? Se van transformando. Concepto de verdad, voy a dejar acción de gracias por razón de tiempo. Creyente, Jesucristo, escándalo. La verdad, en primer lugar. Me enseñaron que una definición de verdad podría ser la siguiente: la adecuación del intelecto a la cosa y de la cosa al intelecto. Y que toda verdad es objetiva. Kierkegaard me habla de la subjetividad de la verdad y también de la singularidad. Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber que mi vecino tiene un perro? Esa es una verdad fría y abstracta, desposeída de carne, podríamos decir. ¿Cuándo empieza a ser verdad realmente para mí? Cuando entra justamente en mi vida, empiezo a escuchar sus ladridos, cuando rasca mi puerta para que le dé de comer. Solo de esa forma se convierte para mí en verdad. La singularidad, por lo tanto, de las cosas, mi propia voz y entonación de las cosas, el escuchar la voz singular de quien me habla, me llevan a venerar lo que Kierkegaard escribe en el instante. Dado que Dios, dice él, es un ser personal, puedes concebir cuán repugnantemente es para él que se le quiera limpiar la boca con formularios, servirlo con solemnidad oficial, con discursos oficiales. Sí, justamente porque Dios es, en el sentido más eminente, personalidad, pura personalidad. Justamente por eso lo oficial es para él infinitamente más repugnante que para una mujer descubrir que se le quiere pedir la mano utilizando la fórmula de un manual. Paso a la idea de creyente, que está relacionado con los términos insignificante, hombre insignificante, Jesús, el hombre insignificante, la imagen también del que rema de espalda a la meta, poniendo su mirada en el día de hoy, con la idea de presente y la idea de poder. El verdadero creyente, lo primero que va en algunas de sus obras, Enfermedad mortal, El instante, Ejercitación del cristianismo, que aparecen, es el término de insignificante, el hombre insignificante. Es un término empleado sobre todo para Jesús y para el verdadero cristiano. Está escrita en algunas de sus obras: Jesús, el hombre insignificante. También el verdadero cristiano es el hombre insignificante. Pienso y confieso que por primera vez cuando leí este término aplicado a Jesús me llamó la atención. Para una persona formada en el Cristo sumo y eterno sacerdote, en el que con poder y gloria vendría ostensiblemente a separar los buenos y los malos, es decir, sin duda mi acento en la formación estaba puesto en la reyesía imperante de Cristo, en ese Cristo glorioso y triunfante. Kierkegaard va más allá y dice que no es solamente una cuestión de acento, sino que hay que darle la espalda. Cuánta rareza, entre paréntesis, escándalo, pero poco a poco me fue enamorando este término aplicado a Jesús. Kierkegaard menciona que hay que dar la espalda como el que rema de espalda a su fin, a su meta, es decir, dar la espalda a esa imagen de Cristo que inventó la cristiandad.
Dar la espalda a esa fantasización, la llama él, de esa imagen de Cristo. Dar la espalda a la eternidad, a la parusía, al día de mañana, explicando que a cada día le basta su afán. Opone al verdadero cristiano la llamada cristiandad, que inventa la falsa imagen de Jesús, lo pone él como el hombre de seda. La cristiandad se encarga de instalar al Jesús victorioso, triunfante. Para la cristiandad ya está todo dicho, es también aburrido, ¿no? La cristiandad es la que quiere que por decreto todos sean cristianos. Ellos ven a la iglesia como reinante y victoriosa y se olvidan de la verdadera iglesia que camina viadora, peregrina y al servicio del pueblo. El verdadero creyente le da la espalda a la segunda venida de Cristo y lo hace para atender al Jesús de la última cena, servidor, al Cristo del huerto que le revela el estado de su alma a sus discípulos. Les dice: triste está mi alma hasta la muerte. Y dice Lucas: y era su sudor como gotas de sangre que empapan la tierra. Darle la espalda al Cristo triunfante y glorioso para abrazarlo en la cruz, humilde, derrotado, abrazar al que enseñó el servicio como única grandeza. Lo que entendemos cuando se nombra a Jesús como insignificante es el hecho de su extrema sencillez, desprovisto de poder. Es un hombre común y silvestre, no alguien especial y transfigurado. El verdadero creyente cree que nadie puede hacerse ni ser cristiano, palabras de Kierkegaard, sino en calidad de hombre insignificante. Por eso no entra lo distinguido para ser cristiano. Justamente el ser distinguido uno lo tiene que rechazar, ¿no? Para caer en lo común, justamente en lo insignificante, para poder ser verdaderamente cristiano. El creyente verdadero, el cristiano verdadero, decíamos, es el que le da la espalda, como ese hombre que está remando, la persona que rema de espalda a la meta. El hombre, dice Kierkegaard, que gracias a lo eterno vive sumido en el día de hoy, volviendo la espalda al día siguiente, le ocurre como al que rema en un bote que se va acercando, pero de espaldas a la meta. Cuanto más eternamente hundido esté en el día presente, más decididamente vuelve la espalda al día de mañana, sin verlo para nada. Si retorna la vista, dice Kierkegaard, se le embrolla la mirada de lo eterno y aparece el día siguiente con todo su terror. La fe, por lo tanto, vuelve la espalda a lo eterno, precisamente para tenerlo, lo eterno, por completo a su vera en el día de hoy. Decíamos también, para Kierkegaard el creyente es el presente, el que vive el presente, decíamos el poderoso. En otro de sus textos dice: el creyente es un presente y además, según lo indica la palabra en el idioma original, un poderoso. El que se atormenta a sí mismo es un ausente, un impotente. Muchas veces en el mundo se suele expresar el deseo de ser contemporáneo con uno que otro de los grandes acontecimientos mundiales, con una que otra celebridad. Se piensa que esa contemporaneidad le haría a uno mismo célebre. Puede ser, pero ¿acaso no sería más deseable ser contemporáneo con uno mismo? Mas el creyente, el presente, es contemporáneo consigo mismo, en el sentido más profundo de la palabra. Y esto de ser, con la ayuda de lo eterno, plenamente contemporáneo consigo mismo en el día de hoy, es también lo que más forma y perfecciona la vida humana. Es el beneficio de la eternidad. Jamás ha existido ningún acontecimiento contemporáneo ni ninguna celebridad contemporánea tan grandes como la misma eternidad. Finalmente, la noción de Jesucristo uniéndola a la idea de escándalo. Cito a San Pablo: porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Término escándalo, podríamos decir algún tipo de significado al respecto. Primero, lo que no se puede comprender, lo incognoscible o lo incógnito, incluso lo paradójico, que es aparentemente contradictorio, tiene que ver con la noción de misterio. Escandalizarse, a mi modo de ver, sería el que no acepta todo aquello que escándalo significa. El que se escandaliza es aquel que no acepta esa realidad,
el que elige patear el tablero, el que no acepta no entender, el que no acepta lo que es aparente, absurdo o paradójico, el que no acepta el misterio y desea explicarlo todo, por ejemplo el dolor, el sufrimiento, las pruebas. Quiere que todo esté ordenado y perfecto en la vida y se enoja cuando todo sale de control. El que se escandaliza elige no creer, no tener fe, rasgarse las vestiduras. Busca seguridad en lo que se puede explicar y aferrar. La fe es riesgo, salto, entrega. Al que se escandaliza le resulta más cómodo la otra actitud. Podemos aplicar esto mismo a nuestras vidas. ¿Cuántas cosas no entendemos? ¿Cuántas son incoherencias? Entre ellos mis propias miserias comparadas con todo lo que recibo de Dios, su amor, su espera y paciencia. Dios siempre nos sigue amando a pesar de nuestras actitudes, mezquindades, etc. Entonces, el tema es, ¿puedo escandalizarme o elijo creer? En Mateo 11 se ve como el primo de Jesús, Juan el Bautista, que era primo, lo acompañó durante toda su vida y sin embargo no tenía dudas de su mesianismo porque le manda desde la cárcel a que sus discípulos le pregunten a ese Jesús si era él el esperado, el Mesías. Y Jesús le responde lo siguiente: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Pero Jesús no dice, ergo yo soy el Mesías, sino que dice, bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Es decir, que todavía estaba la posibilidad, a pesar de ver las pruebas de su divinidad, la posibilidad del escándalo. Una de los peligros que nos dice Kierkegaard a los sacerdotes y docentes, que es el temor o el peligro de querer explicarlo todo. Dice él, advierto que la cristiandad ha tenido una actitud o costumbre distinta a la de Jesús. Advierto que en la cristiandad se ha tenido una costumbre muy distinta a la de Cristo. Se han escrito estos infolios descomunales que desarrollan las pruebas de la verdad del cristianismo. Al resguardo de estas pruebas y de estos infolios, se está completamente convencido y seguro contra todo ataque, puesto que las pruebas y los infolios siempre terminan con ergo. Cristo era quien decía ser. Es decir, mediante las pruebas es tan cierto como que 2 y 2 son 4, y tan a la medida como el pie al calcetín. El docente y el sacerdote se empeñan en ese ergo incontrastable que hace las cosas directamente claras, y el misionero va lleno de confianza a la conversión de los paganos con la ayuda de este ergo. Y Cristo hace, sin embargo, lo contrario. No dice, ergo, yo soy el esperado. Dice, después de haberse dirigido a las pruebas, ¿no? Los ciegos ven, dichoso el que no se escandalice de mí. Es decir, aclara concretamente que con relación a él no sirve ningún argumento, que no se llega a él mediante las pruebas, que no hay ningún pasadizo directo para hacerse cristiano, que las pruebas, a lo sumo, pueden servir para hacer a un hombre atento, para que así, actualmente atento, pueda situarse en el punto justo si quiere creer o prefiere escandalizarse. Las pruebas son todavía ambivalentes, son los pro y contra de la razón razonadora, que por lo mismo pueden emplearse contra y pro. Primariamente en la elección se hace el corazón más patente, y para eso justamente vino Cristo al mundo, para hacer patente los pensamientos de los corazones, si uno quiere creer o quiere escandalizarse. ¿No? Hasta ahí lo de Kierkegaard. Entonces podríamos resumir quizás en 3 puntos lo que en relación a Cristo causaba escándalo. Primero, lo que escandaliza es que un hombre individual, sencillo, insignificante como era Jesús, vaya en contra del orden establecido. Los escribas y fariseos habían divinizado el orden establecido y por lo tanto no se podía cambiar nada. Era más importante aún que las personas. Recuerden el episodio de la curación el sábado, en el día sábado. Dice Jesús, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús lo que hace es poner por encima de toda institución a la persona concreta, individual. Ponerla por encima de toda ley. Y eso no se lo perdonaron. Segundo, que este hombre insignificante, sencillo, sin poder ni dinero,
que compartía su vida con lo más bajo de la sociedad, fuera Dios, hiciera milagros y enseñara una manera nueva de ir al cielo, priorizando el mandamiento del amor. Tercero, Jesús tenía una apariencia tan sencilla, era tan insignificante, es decir, que eso mismo era escandaloso. Yo le podría decir brutalmente humano. Todo esto no hubiera traído problemas si no se hubiera dicho que Él era Dios mismo. Lo hubieran aceptado. Y finalmente dos ideas más que causan escándalo, que aparecen en los escritos de Kierkegaard, es esta forma de servidor que asume Cristo, que lo aclara Él, que no es por juego ni por una especie de actuación, sino que es en serio y en verdad. Y finalmente la noción de muerte, que es sumamente contradictoria. Dice Kierkegaard, para que pueda realizarse la unidad, Dios tendrá que hacerse semejante a nosotros, es decir, ese Dios que ama, que quiere unirse a la humanidad, ¿no? Dice, Dios tendrá que hacerse semejante a nosotros, y en efecto desea mostrarse igual al más humilde. Pero el más humilde es quien ha de servir a los otros. Por lo tanto, Dios quiere mostrarse en la figura del servidor. Esta forma de siervo, de servidor, no es como si un rey se pusiera una capa de pobre que por sentarle mal delatara al rey, ni tampoco como el ligero atuendo veraniego de Sócrates, que con casi nada de tejido cubre y a la vez destapa. Esta forma de siervo es su verdadera figura. Eso es lo insondable del amor, desear ser igual al amado, no por juego, sino en serio y en verdad. Y esa es la omnipotencia decisiva del amor. Es decir, finaliza él, la forma de servidor no era apariencia en Cristo. Y ahí sí finalizo con el tema de la muerte, que cómo puede ser que él venga a ir en contra de la muerte al decir que hay una vida eterna, siendo que de la muerte es lo más palpable que uno tiene, ¿no? Todos los seres humanos palpamos eso. Y entonces él dice esto, dice, no se escandalicen de lo que Jesús dice al respecto. Y dice él, y sea cual fuere el modo de la muerte de un hombre, dichoso el que en presencia de su última hora no se escandaliza como aquellos contemporáneos cuando Cristo dijo, la niña no está muerta sino que duerme. Se burlaron de él. Dichoso el que no se escandaliza sino que cree y dice, yo creo en él, así duerme, sí, dichoso él, no está muerto sino que duerme. Y en una oración a mi amigo Kierkegaard le digo, que pueda yo, amigo, dejar nacer en mí una nueva síntesis que brote de mi vida, pero iluminada por tu espíritu. Nada más. Bueno, ¿alguien querría hacer alguna pregunta? Sí, claro. Padre Gustavo, ¿comparte las críticas de Kierkegaard a la iglesia de su tiempo? Sí, sí, por las que sí, y la actual también. Sí. Era una crítica muy dura, muy acerba. Sí. Sí, no, por eso yo me siento, yo digo que estaría muy bueno hacer una, digo, yo lo pensaba, ¿no? Cuando estaba escribiendo, digo, lo digo acá en confianza, pero digo, la reforma de la Iglesia Católica tendríamos que hacerla con él, por más que él no haya sido católico, o sea, digo yo, es una visión mía. Sí. Y de hecho yo creo que muchos lo están haciendo, sí. Que dicen que fue católico sin serlo. Es decir, la actitud, la vida interior que él quería llevar coincidía con un catolicismo que él no practicó, no formalizó de ninguna manera, ¿no? La iglesia de su época, Dinamarca, no era católica tampoco. Pensaba, cuando te referiste, Gustavo, a las doctrinas consideradas heréticas en el catolicismo, el angelismo y el gnosticismo, y mencionaste, la separación
y ese espíritu encarnado. Y me pregunté en ese momento, ¿cómo es en Kierkegaard entonces el cuerpo? Acá también pensando en Jean André, apareció por ahí también, la nueva problemática aparece en el siglo XX. ¿Cuál es el papel que tiene el cuerpo en la obra kierkegaardiana? ¿Cuál es el concepto que tiene? Lo primero que te puedo decir, no tengo ni idea, pero no sé, yo no lo veo gnóstico a Kierkegaard, lo veo al contrario, encarnado, muy encarnado, es como yo lo vería, ¿no? Y más bien un poeta, no sé, ¿no? Un poeta, y que, no sé, como una excusa a la filosofía, o digo cualquier cosa, acá meto la pata, pero digo, lo veo más como un poeta, y lo veo no gnóstico para nada, mi concepción, ¿no? Claro, pensar, ¿no? Más allá del influjo directo, inmediato del gnosticismo sobre su obra, su pensamiento, hasta dónde nos llega la corriente gnóstica a su pensamiento filosófico, religioso. No sé, me lo preguntaba por ahí, alguien que sea más experto en la materia, sí, me puede decir, yo la verdad que no sé, yo lo clarificado, no es algo que yo tenga para mí claro. No, yo lo que decía del gnosticismo, lo que me vi, primero que me sentía yo identificado, hago yo un análisis de mi vida, no de la vida de Kierkegaard, sino de mi propia vida, es decir, que me ha pasado esto, ¿no? Digo, buscar ese equilibrio gnóstico, hay una fascinación porque es formal, aséptico, ¿no? Con una pureza, también esa cierta armonía que lo puede explicar todo, ¿no? De una respuesta para todo, de un análisis para todo, cuando en realidad lo que también salió acá son más los agujeros negros que tenemos sobre la vida, y Kierkegaard también los tendría, que los que podemos llegar a aclarar y definir y aseverar, ¿no? Digamos, quién sabe, por eso el escándalo, digo, lo uno con el escándalo, y es un escándalo, digo, lo que decíamos, ¿no? Digo, lo más certeza, la mayor certeza que tenemos es la muerte, y sin embargo viene Jesús y te dice la vida eterna. Entonces estás negando la muerte, y que es lo único que yo estoy viendo, y me estás pidiendo un salto de esa manera. No sé. Sí, también empezaste haciendo una referencia a la búsqueda de lo ascético del fundamento, ¿no? Sí. Lo ascético del fundamento, sí. ¿no? Sí, lo ascético del fundamento. A mí al principio me hizo acordar a la idea del desprendimiento de Descartes, la idea del desprendimiento. Sí. Igual, eso por un lado te quería preguntar, digamos, ¿cómo vincular quizás esa idea de lo vacío, lo economizado, economizante del fundamento, con otra afirmación que hiciste, ¿no? que es la idea de Dios como personalidad pura? Digamos, ¿en qué sentido Dios en esa comprensión puede ser una persona y a la vez un elemento vacío? Sí. Un poco cuento cómo llego a Kierkegaard, como para entender por qué. Digo, yo básicamente mi formación fue tomista, ¿no? Aristotélica tomista, bueno, no de Suárez, sino también se me hizo mucho hincapié en lo que es el ser, el acto de ser, ¿no? Como forma, y como pura perfección, ¿no? El ser, ¿no? El ser, y a Dios como el ipsum esse subsiste, ¿no? Como el ser en sí mismo sin ningún tipo de limitación, no tiene ningún tipo de esencia que lo contraiga y lo limite, o sea que no hay un receptor que lo pueda limitar. Y la creación es una degradación del ser, una participación de su ser, que tiene que existir las esencias como potencias o receptores que contraigan a ese ser para la diversificación, porque si no, no se podría multiplicar el ser, sería el uno.
Eso creo que fue parte de mi meditación, ¿no? Mucho tiempo, y lo sigo buscando, por más que, bueno, como digo acá, abrevo en Kierkegaard, creo que eso me marcó y no termino de entender qué es estar frente al ser, ¿no? Por eso lo digo, soy testigo del ser, me embriago del ser, toco el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? No sé qué es el ser, digamos, ¿no? O sea, es un misterio, para mí ese es Dios también, ¿no? Y cuando yo lo pienso a Dios de esa manera, infinito y sin ningún tipo de limitación, lo pienso lo más abierto, pero no lo más abierto como lo más vago e indeterminado tampoco, sino como lo más actual también, ¿no? Va más bien por ese lado mi formación, y por eso hablo de lo ascético del fundamento, porque el ser es pobre. ¿Qué puedo decir del ser? Si no sé nada del ser, ¿no? La metafísica se acabaría en 2 renglones, si se quiere. Por eso digo que es pobre la metafísica. Pero sin embargo está lleno de misterio, que uno no lo puede explicar, ¿no? Digo, va por ese lado. Y Dios es persona, ¿no? Persona, sustancia individual de naturaleza racional, digo, lo que me enseñaron, y es un trato personal que tiene con uno. Por eso esa voz, y en esto cuando habla de, lo llama Abraham, ¿no? Y Abraham escucha esa voz que lo llama a él, por eso lo singular, y Abraham le responde, como en ese estadio religioso que habla Kierkegaard también, que hay un misterio y hay una voz que te habla, ¿no? No es esquizofrenia o locura, pero digo, es ese estadio que, a ver, ¿es real eso? ¿No es real? Existe ese estadio religioso y una comunicación de amistad también, porque el mismo Cristo dice, no los llamo servidores, te llamo amigo, porque el amigo sabe todo lo que hace su Señor. Entonces, ¿qué tipo de relación yo tengo con ese Dios? Y para mí es personal, concreta si se quiere, singular, ¿no? Pero no por eso quiere decir que no sea vaga y confusa tampoco, me parece. ¿Alguien más? Bueno, seguimos contigo, Ana. Fuerzas. Viene otra tartamuda. Doblemente tartamuda. Bueno, yo quiero decir, en principio, que no hice ninguna ponencia ni una cosa argumentativa. Lo tomé a la manera del padre Gustavo y a la manera de Sebastián, autorreferencial. O sea, ¿qué aprendo yo de Kierkegaard para mi existencia o en mi existencia? Ahora, como ¿cómo se llama? El flyer, el volante de estas jornadas, tenían como tema un fragmentito de los lirios del campo y las aves del cielo. Yo quería empezar diciendo que para mí Kierkegaard es un poco eso. En mi vida fue eso, como las flores del campo y las aves del cielo. ¿Se escucha lo que hablo? Y entonces él está ahí, como las flores del campo y las aves del cielo. El que las quiere mirar y aprender de ellas, o oír su canto y aprender de ese canto, lo escucha. Y el que no. El que lo aprendió, si lo aprendió, no hay reproches por parte ni de los lirios ni de los pájaros. Y si no lo aprendieron. Y si lo aprendieron, felices ellos que lo aprendieron. Y además, ese fragmentito dice algo así como que ellos están ahí, que aunque vos hayas aprendido su enseñanza, es como si nunca les fueras deudor. Y bueno, para mí Kierkegaard tiene esa virtud, que uno siente que no le es deudor, en el sentido de que él te deja a vos plantearte los temas, pensar sobre ellos,
él es como si te diera una guía, porque a lo que yo me refiero es uno, dice, el padre Gustavo dijo en honor a mi amigo Kierkegaard. Yo en realidad tendría que decir en honor al hombre de mi vida, porque todos los que me conocen saben que para mí Kierkegaard es el hombre de mi vida, pero no lo digo en joda, lo digo en serio, es el hombre de mi vida. Yo creo que en algún momento allá donde nos vamos a encontrar alguna vez, seguramente le voy a decir eso, que fue el hombre de mi vida. Bueno, pero como no quiero hacer ni una exposición argumentativa ni nada de eso, quiero hablar sobre ciertos temas que me impactaron a mí o que me hicieron ver de diferente modo las cosas a través de Kierkegaard. Porque en el fondo uno dice Kierkegaard, pero él no habla de sí mismo, él habla de otro ser, no habla de sí mismo. Él habla de las Sagradas Escrituras, él habla de Dios, él habla de Jesús. Entonces, no es que uno le adeude por eso digo que no, él hace que uno no sea deudor, porque siempre está señalando hacia otro lado, que no es hacia sí mismo. Qué genio que soy yo que les vengo a enseñar todas estas cosas. Al contrario, creo recordar que en uno de sus libros que se llama La pureza de corazones, querer una sola cosa, en que él dice que en este tema no hay maestros, todos somos alumnos, todos somos discípulos. Entonces no es que uno lo piense como el maestro, que de esto voy a hablar cuando hable un poco de lo que es para él el tema de la verdad, ¿no? Entonces bueno, algunas cosas ya las dijo el padre Gustavo, las voy a saltear porque no sabía que íbamos a decir lo mismo, así que no tiene mucho sentido. Y una de ellas es la contemporaneidad. La contemporaneidad con nosotros mismos, la contemporaneidad con los otros seres humanos y la contemporaneidad con Cristo. Él dice que para poder tener esta sensación de contemporaneidad, uno no tiene que ser un público, y eso es algo que actualmente somos todos somos un público. No existe la interrelación alma a alma, corazón a corazón, cara a cara, todo es virtual, todo. Yo la única cosa, les aseguro, con María José sabemos que hasta le escribimos por intermedio de Andrés Albertsen a Kapelorn, ¿te acordás? En Copenhague, para saber si Kierkegaard en algún momento había sido favorable a la pena de muerte, ¿no? Porque me acuerdo, ¿te acordás, María José, que tuvimos una discusión grande con Andrés que decía que sí y nosotros la mayoría decíamos que no? Y efectivamente Kapelorn, que es un capo de Dinamarca, en el Centro Copenhague de Estudios de Kierkegaard, dijo que no estaba a favor de la pena de muerte. Sin embargo, yo descubrí hace muy poco que él dijo que si pudiera aplicar la pena de muerte, no lo dice que la va a aplicar o que hay que aplicarla, sino que si pudiera, con los únicos que lo haría, miren con quién es, con los periodistas. Sí. Con los periodistas, una cosa impresionante, parece que este hombre viviera hoy. Por eso en presente, ¿qué aprendo yo con Kierkegaard hoy? Porque es la realidad, es un hombre que sobrepasó inmensamente a su época por las cosas que dice. Bueno, entonces él dice, ¿a qué nos pasa a nosotros con el periodismo y con todo esto? Que una noticia
aunque sea falsa, se multiplica enormemente, pero a cualquier potencia, y esa mentira trabaja sobre la mente y los corazones de la gente y los aparta de donde tendrían que ir. ¿No es cierto? Es como que nos desplazan de la tarea que nos corresponde. Bueno, él dice que por lo menos una generación, un pueblo, una asamblea, un hombre, tienen la responsabilidad de equivocarse. Un público no. Un público es algo abstracto. No sufre las consecuencias del error, como sucede en el caso en que uno se conecte verdaderamente con la vida en la realidad, en concreto, ¿no? Como dice él. Un público siempre es algo abstracto. Después, la otra cosa que quería destacar en la contemporaneidad con Cristo, yo también quiero decir que los que me conocen saben que cuando fui estudiante y cuando fui joven, porque alguna vez lo fui, yo era anarquista y atea. Pero acá hay una persona que me está mirando riéndose porque sabe que es así. Anarquista y atea, o sea, pero no anarquista y atea así nomás, militante. Yo me iba sí, pobre mi padre me llevaba a los lugares donde estaban los anarquistas y yo ahí, bueno, y sí. Y el tema es que era una atea militante. Ahora, el ser atea militante ya te está hablando de que no sos atea, ¿no? La militancia del ateísmo no es ateísmo, pienso yo. Pero ¿qué era lo que pasaba conmigo? ¿Cómo me di cuenta de qué pasaba conmigo en ese momento? Kierkegaard lo dice a través de uno de sus seudónimos, no de su obra escrita con su nombre. Lo dice en Migajas filosóficas con el nombre de Johannes Climacus. Johannes Climacus dice así, que un poco lo dijo el padre Gustavo: la pasión paradójica de la razón entra repetidamente en colisión con lo desconocido, que sin duda existe, pero que es desconocido y por lo tanto no existe. La razón no puede avanzar a partir de este punto y a pesar de ello no puede evitar paradójicamente llegar a este límite y ocuparse de él. O sea, la razón entra en colisión con lo paradójico, que es lo desconocido, que existe y al mismo tiempo no existe, porque si lo desconocemos no existe. Sin embargo, no podés no pensar en él, ¿no? Un poco también Kant lo dice, no se puede conocer, pero sí se puede pensar, se puede, ir hacia eso, porque por más que te digas ateo, siempre llegas a eso. Bien, ¿y cuál es esa verdad paradójica? Es el cristianismo. Y también el padre habló de eso, y creo que también Micaela, ¿no? Del instante que es lo eterno, que una vez ha tenido existencia en el tiempo, que es lo paradojal, el hecho de que una vez lo eterno ha existido en el tiempo. No sé, porque yo no sé nada de Michel Henry, pero la verdad es que no sé si está en este mismo sentido en que lo dice Kierkegaard o no, pero una vez lo eterno ha tenido existencia en el tiempo, y esa una vez es Jesucristo, que lo eterno haya tenido existencia en el tiempo. Esto dice que lo eterno una vez haya tenido existencia en el tiempo no es una verdad que deba permanecer de pie ante la prueba del tiempo. No es algo que deba ser probado por los hombres. Escuchen, no es algo que deba ser probado por los hombres, sino que es la paradoja por la cual los hombres deben ser probados.
y por eso permanece completamente inmutable, y lo eterno desdeña orgulloso cada argumentación descarada, importuna, basada en los 1800 años, ¿no? Como es una verdad que hace 1800 años que está, esa verdad tiene que ser verdad por su durabilidad. Y Kierkegaard dice, no tiene nada que ver que haya durado, en este caso nuestro, 2018 años esa verdad, que cada día es más mentira, por supuesto, no soy ajena a eso, ya no existe en general, pero bueno, de vez en cuando hay alguien que sigue escuchando esa voz. Entonces, si hubiera durado media hora la existencia de Cristo en este mundo, hubiese sido lo mismo. No importa que dure 2018 años o que dure media hora. La cuestión que una vez en el tiempo lo eterno se hizo presente. Bueno, esa es una cuestión, una de las cosas que a mí me golpearon o me significaron muchísimo para mí haber leído Kierkegaard. Después otra cosa es sobre el libro que Agustín estuvo diciendo que yo estoy traduciendo, que la verdad que no se conoce en castellano. Los que saben inglés obviamente que sí, pero yo no lo conozco, y es el libro de Adler y lo estoy traduciendo ahora. Y en ese libro él hace una diferencia entre lo que es un autor esencial y lo que es un autor de premisas. Él habla de los autores de premisas como aquellos hombres que viven a la manera de este momento histórico, a la manera de nuestra época histórica, que él la llama la época del movimiento, ¿no? Es la época del movimiento, un movimiento que tiene muchas premisas que también están en movimiento, ¿no? Los hombres de esta época en movimiento tienen muchas premisas que también están siempre en movimiento, pero que no llegan a ninguna conclusión. Entonces, dice Kierkegaard, la vida de esos hombres transcurre así, hasta que viene la muerte y pone fin a la vida, aunque sin traer ningún sentido, ningún sentido a ese fin, a esa conclusión. Pues una cosa, dice, es que la vida termine, y otra que la vida se acabe recibiendo su conclusión, que yo lo entiendo, se acabe recibiendo su sentido, ¿no es cierto? Sí, él hace una cosa bastante cómica, porque dice, si falta la concepción de la vida en el desarrollo del relato que hace un autor, ese relato no se termina de ningún modo, aunque haga morir al héroe y hasta lo entierre. La vida no tiene una conclusión en ese caso. Y cuanto más le hace falta una conclusión a esta época de movimiento, dice él, y a los muchos individuos singulares, parece que se multiplican más activamente las premisas. Esto tiene de nuevo el efecto de que la conclusión se torna cada vez más difícil, porque en lugar de lo decisivo de la conclusión, produce una interrupción, que entendida espiritualmente constituye lo que una constipación en el organismo animal. Entonces uno está constipado y ¿qué hace? Come más. Pero eso te alivia por un momento, dice él, pero te produce un estado de fermentación. El organismo está fermentado. Un autor esencial en estas circunstancias que estoy diciendo recomendaría hacer dieta todos los días hasta que se pase el efecto de la constipación. En cambio, ¿qué hacen los autores de premisa? Ténganlo en cuenta, sobre todo los que son escritores, esta diferencia que yo nunca había leído entre autor esencial y autor de premisas.
Entonces él dice, ¿qué hacen los autores de premisas en lugar de recomendar dieta? Estos siempre están a nuestro servicio de todos los modos posibles, con tareas nuevas, propuestas, indicaciones, sugerencias, proyectos. En resumen, con todo lo que por ser un mero comienzo estimula la impaciencia, pues no parece contener ninguna exigencia de perseverancia, siempre necesaria cuando debe ser cuestión de llegar a una conclusión. Y así como la ocasión hace al ladrón, una fermentación malsana semejante, en el mismo sentido en que se habla de dinero malo, que quiere decir dinero devaluado, de lo cual sabemos bastante nosotros, hace autores malos, pues la falta de conclusión de esta época encubre el hecho de que los autores carecen de ella. Bueno, si bien dice que con respecto a gustos, talentos hay grandes diferencias, puede haber un autor genial y ese autor ser un autor de premisas y no un autor esencial, es una diferencia de grados. Pero cualquiera que sea la diferencia, tienen algo en común, que tienen todos ellos una tendencia, todos ellos quieren producir efectos, todos ellos desean que sus escritos alcancen una extraordinaria difusión y en lo posible ser leídos por toda la humanidad. Esta peculiaridad está reservada a hombres de semejante tiempo de fermentación. Tener una tendencia, andar de acá para allá con el sudor de la frente por amor a la tendencia y no saber en realidad ellos mismos hacia dónde tienden, pues si lo supieran en concreto también tendrían la conclusión. Dice, esto está muy bien porque él dice en este libro, ¿no? El libro sobre Adler, es que como dice el proverbio, el autor de premisas, a mí me encanta este refrán, oye campanas pero no sabe dónde. Oye campanas pero no sabe dónde. Todo lo contrario de lo que dicen los Papirer 3a, en el tomo 3 de los Papirer, donde dice de alguien que escucha la voz que tiene que escuchar, dice, sin duda oye muchas voces, pero sin embargo esencialmente solo escucha una, la del amado, contrariamente al otro que oye campanas pero no sabe dónde. Y dice, tiene la supersticiosa idea de que el espíritu de la época, aun cuando los individuos por separado no saben lo que quieren, mediante su dialéctica debería aclarar qué es lo que realmente quieren. Y así, mediante ella, y esto lo pone todo en mayúscula, los señores poseedores de tendencia pueden descubrir hacia dónde tienden realmente. Pero bueno, esta supersticiosidad tiene su fundamento en que el individuo se refleja a sí mismo fantásticamente, que creo que el padre lo dijo, eso de la fantasticidad o algo por el estilo, en la infinitud de la generación o en los individuos, cada uno de los cuales carece de punto de apoyo. Se imaginan a sí mismos como teniendo un punto de apoyo común en la generación, pero exigen demasiado, exigen como Nabucodonosor, que no solo pide que le interpreten el sueño, sino también que le den a conocer el sueño. No sé si ustedes saben que sí, en unos versículos, Daniel 2, 1, 12, para el que quiere ir a buscarlo, Nabucodonosor está tan chiflado que manda buscar a todos los sabios de Babilonia para que le digan qué soñó y que le interpreten eso que soñó. Como es imposible que lo hagan, va a matar a todos los sabios de Babilonia, los condena a muerte a todos. Después, bueno, ustedes lo pueden leer y van a ver que no tiene un final tan cruento, gracias a Dios. Bueno, y dice, y sin embargo, a pesar de que todos se imagina que tienen un punto de apoyo y qué sé yo común,
La fermentación aumenta, todos, cada uno a su modo está en ajetreada actividad para, me atrevería a decir, atizar el fuego debajo de la caldera con el combustible de las premisas, pero nadie parece pensar en el peligro de que no haya ningún oficial maquinista presente. Él habla mucho en otros libros también sobre esta imagen de que hay un incendio y que como todos hablan y todos quieren hacer algo y todos quieren solucionar la cosa, no dejan que el jefe de bomberos haga lo que tenga que hacer. Entonces es el desastre. Bueno, esto creo que lo voy a saltear. Que el autor de Esencial es un autor nutritivo, mientras que el autor de Premisas es corrosivo. Esa es la diferencia que hace. El autor de Premisas es corrosivo porque comunica la duda. Ahora, fíjense que la palabra desesperación en danés, de muy difícil pronunciación, fortvivelse, está formada por la preposición for, que se escribe como en inglés y que quiere decir por, y tvivel, que quiere decir duda. La palabra desesperación incluye la palabra duda. El que está desesperado es porque todo el tiempo está dudando. Entonces, a partir de eso, Kierkegaard dice una cosa también muy graciosa, que dice, una cosa es representar a alguien apasionado cuando existen tanto una autoridad más poderosa como una concepción de vida que lo domina. Y otra cosa es que alguien apasionado en su mismísima realidad personal, por medio de un libro, por convertirse en autor, se precipite y arremeta justo contra el resto de nosotros con su inexplicable duda y sus tormentos. O sea, nosotros a los autores de Premisas le tenemos que aguantar que todas sus dudas y todos sus tormentos, ¿no es cierto? O sea, le tenemos que tenemos que saber qué sueña e interpretarle el sueño, ¿no es cierto? Porque es como no sé, como que no sabe para dónde disparar el tipo. Y después dice, la responsabilidad frente a lo eterno es lo que lo salva al autor, ¿no?, de la determinación puramente animal. Ser la multitud, la masa, el público o cualquier otro tropel que haya ahora es lo que da lugar a que uno tenga que hablar de los hombres como se habla de una manada de bueyes. En la actualidad, época presente, ¿no? Y después, como él hace una lógica comparación entre autor y autoridad, autor y autoridad tienen la misma raíz. Dice que autoridad no significa avanzar al frente de un ejército, eso es impotencia, así lo dice, eso es impotencia. O al frente de un público, eso es impotencia, repite. O estar armado, ninguna de esas cosas es autoridad, no. La autoridad, dice, reside en acceder a unas palabras inalterables, inconmovibles. Yo soy llamado por Dios. Abraham y el llamado, ¿no? Bueno, esa es otra. Perdonen que fui bastante extensa en esto, pero lo hice porque como el libro no se conoce acá, me pareció muy interesante este tema, ¿no?, de los autores, del ser autor. Después, esto lo voy a decir rapidito porque ya habló el padre Gustavo sobre el hecho de la subjetividad y la verdad. En realidad
yo descubrí a través de un autor norteamericano y de un brasileño, Álvaro Valls, que estuvo muchas veces en las jornadas Kierkegaard, al que yo admiro mucho, una crítica que se hace normalmente, y es que una afirmación que se hace normalmente, y es que Kierkegaard dice en el postscriptum: la verdad es la subjetividad, sin ver que unos renglones más abajo Kierkegaard dice: la subjetividad es la no verdad. Es ambas cosas, la subjetividad es la verdad y es la no verdad. Entonces, yo, como para los kierkegaardianos ya se sabe que con respecto a la verdad, él en Migajas Filosóficas plantea dos opciones, ¿no? Estar en la verdad, que es Sócrates, Platón, ya están en la verdad y el hombre solamente tiene que recordarlo, etcétera. Y para estar en presencia de la verdad, lo único que hace falta es un maestro que sea la ocasión para que la verdad aparezca. ¿No es así? Bueno, ahora, ese maestro tanto puede ser Sócrates como puede ser la sierva de Sócrates, no importa quién sea la ocasión para la verdad. Cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer da lo mismo para la ocasión para esa verdad, si uno cree que está siempre en la verdad. Ahora, la otra opción sería que uno no está siempre en la verdad, ¿no? En este caso sería que la subjetividad está en la no verdad. Y ahí no hay maestro que valga, porque cualquier otro maestro, como dije antes, es otra subjetividad igual a la mía, con menor talento, con mayor talento, pero es una subjetividad como la mía. Para eso, como el que habla Johannes Climacus en ese libro, no dice es Jesucristo, dice llamémosle Dios con minúscula Salvador, Dios liberador, llamémosle, dice. Pero bueno, con respecto a la verdad, lo que quería agregar es que una cosa es saber la verdad y otra cosa es ser la verdad, ¿no? Cuando Cristo se presenta ante Pilato y le dice y Pilato le dice ¿qué es la verdad? Cristo queda mudo, no le contesta, queda en completo silencio. ¿Por qué? Porque en realidad la verdad no es algo, me parece a mí, por lo menos en el sentido cristiano y hebreo del término, la verdad no es algo que se sepa, como se sabe un sistema. La verdad no se sabe. El término hebreo, verdad, está muy relacionado con el término fidelidad. Tienen la misma raíz en hebreo. Y una quiere decir verdad, que es la palabra emet, y otra quiere decir fe, que tiene la misma raíz. La verdad en sentido cristiano y en sentido hebreo es una relación que se establece. Una relación que se establece, en este caso, entre Dios y el hombre o entre un hombre y otro hombre. La relación de verdad, si es de fidelidad, si es de confianza, si yo puedo confiar en el otro, esa es la verdad. Y si la relación es de infidelidad, eso se llama mentira. En sentido cristiano y en sentido hebreo, no en griego, que ya tenemos a Heidegger que nos dice cuál es la verdad en el sentido griego, ¿no es cierto? Pero bueno, quería hacer esa referencia a la verdad, porque muchas veces uno no lo entiende como una relación de
de hombre a Dios o de hombre a hombre, ¿no? No como una relación de fidelidad, a eso me refiero. No tiene que ver con palabras, no tiene que ver con ninguna teoría, por eso no se habla. Cuando Pilato pregunta ¿y qué es la verdad? Es como si Cristo con su silencio estuviera diciendo: boludo, ¿no te das cuenta que la verdad está acá, que la tenés enfrente? Perdón. Bueno, lo otro que quiero decir es que respecto de mi vida, también hay algunas personas que me conocen y que saben que he sufrido muchísimo en la vida, pero no voy a llorar mis penas. Lo que sí voy a decir es que el que me ayudó muchísimo, pero muchísimo, hasta un punto en que si no hubiese sido a través de él, creo que no lo hubiera logrado ni siquiera leyendo 40 años seguidos la Biblia, fue leerlo a él. Y es que, por ejemplo, el hecho de que él diga que el pasado es inmodificable y contingente y que el futuro es la posibilidad. La posibilidad está en el futuro. Entonces, lo que ya pasó no tiene solución. Entonces, por más que yo llore años sobre la leche derramada, es al divino botón, porque no pasa nada. Lo que tengo que pensar es en otra posibilidad. Y lo que dice es, en el mundo de los cuerpos, es fácil que uno pueda naufragar a causa de otro. Es decir, se pueden imaginar, mis dramas son los dramas de todos nosotros. Todos nosotros naufragamos por otro en el mundo de los cuerpos. Siempre la culpa es del otro. El tipo me hizo esto, me hizo lo otro, me reventó la vida, ¿no es cierto? Pero en el mundo espiritual uno no puede perecer, dice Kierkegaard, sino por sí mismo. Leer eso para mí me reveló un montón de cosas. Si yo muero, me muero por mí misma, no por otro, no por lo que me hizo otro. Me muero por mí, porque no estoy viendo lo que hay más arriba de los cuerpos. Y lo conecto, este hecho, ¿no?, del naufragar y darle la culpa al otro, con la cobardía, porque dice, la ilusión de la cobardía consiste en falsear la tarea, en hacer leve lo que es difícil y difícil lo que es más leve, y la satisfacción del orgullo está en elegir la dificultad ficticia. No olvides que quien, para querer en verdad una sola cosa, escogió querer el bien de verdad, no olvides que éste poseerá un consuelo dichoso, que se sufre solamente una vez, pero se vence por toda la eternidad. Eso era lo que yo era incapaz de hacer, y por eso me jodí la vida 40 años. Durante 40 años, el día que me di cuenta de que se sufre una sola vez, pero después se vence por toda la eternidad, me lo enseñó Kierkegaard. Y por eso es el hombre de mi vida. Bueno. Bueno, de la paradoja, que también era la otra cosa que quería hablar, como ya habló el padre, no lo voy a dejar de lado, ¿no? No sé, me parece que ya está bastante explicado por él y no vale la pena. Lo único que por ahí, como a mí me encanta cuando Kierkegaard pone cosas en imágenes, ¿viste? Como pequeños cuentitos, pequeños fragmentitos de imágenes. Dice, imagina un país
Se comunica una orden del rey a todos los funcionarios, a los súbditos, en fin, a toda la población. ¿Qué sucede? Se produce en todos un extraño cambio. Todos se transforman en intérpretes. Los funcionarios se convierten en escritores. Una interpretación más erudita, más perspicaz, más elegante, más profunda, más ingeniosa, más maravillosa, más hermosa y más maravillosamente hermosa que la otra, aparece cada bendito día. La crítica, que debe mantener la visión de conjunto, no puede hacerlo con tan enorme literatura. Sí, la crítica misma se convierte en una literatura tan vasta que es imposible mantener la visión de conjunto con la crítica. Todo es interpretación, todo es interpretación. Pero nadie leyó la orden del rey y la cumplió. Nadie leyó la orden del rey y la cumplió. Y no solo todo se convirtió en interpretación, sino que también se desplazó el criterio de seriedad, y estar ocupado con la interpretación pasó a ser la verdadera seriedad. Vos, Alito, me comprendés muy bien. ¿No? Bueno, claro, porque en otra parte dice que no es humano dar al asunto un giro totalmente distinto, que yo con astucia intercale una capa tras otra de interpretación y ciencia, y otra vez ciencia, más o menos como un niño que coloca una o más toallas debajo de su casaca antes de recibir la paliza. Que intercale todo eso entre la palabra y yo, la palabra con mayúscula, ¿no? Y entonces a esta interpretación y cientificidad le dé el nombre de seriedad y celo por la verdad. Y entonces permita que este ajetreo tome tales dimensiones que nunca logre recibir la impresión de la palabra de Dios, que nunca logre llegar a contemplarme en el espejo, porque ustedes saben que él dice que las escrituras, la palabra de Dios, son el espejo en que uno tiene que mirarse. No es que la palabra de Dios está ahí para nada, porque él dice, cada vez que la leo, que la escucho, tengo que decir, o que me miro en ese espejo, tengo que decir, es a mí a quien se habla, es de mí de quien se habla. No son abstracciones eruditas, digamos. Tengo que hacer, es un hacer. No es un saber, no es un conocer, no es un pensar. Ojo que obviamente jamás voy a decir que, como algunos autores, que Kierkegaard es un irracional o ridiculeces por el estilo, nada que ver, porque él todo lo que dice lo dice pensando y lo dice razonando. Después, la otra cuestión que me importa mucho, y me importa muchísimo, chicos, porque yo nunca jamás la había entendido, nunca, y la entendí a través de Kierkegaard, porque yo la sufrí también. Esta es el concepto, la palabra repetición, que acá se ha dicho, que ahora está muy de moda, que la toman muchos filósofos actuales, contemporáneos, pero que yo creo que es necesario que los kierkegaardianos, o que los que tenemos un amor así apasionado por Kierkegaard, lo comprendamos de una buena vez, y no digo de una puta vez por ser querer ser educada, pero es la siguiente. Sí, la palabra repetición en danés se dice gjentagelse, o como se pronuncie, es difícil de pronunciar, y está formada por una preposición iquien, que quiere decir de nuevo, otra vez, y el verbo tae, que quiere decir tomar, o sea, tomar de nuevo.
retomar o recuperar. Eso quiere decir la palabra repetición. Y él no usa la palabra repetición que existe. Quiero decir, existe la palabra latina, de origen latino, porque el danés es como el inglés. Tiene una de origen latino y otra de origen de ese pueblo, digamos. Bueno, él no usa la palabra repetición que existe en danés y que se dice se escribe repetition como en latín. Él dice la palabra gentagelse, recobrar, retomar, tomar de nuevo. Y lo que quiero destacar de esto es que esta palabra esto de retomar, recobrar, recuperar me hizo sufrir muchísimo en mi vida, muchísimo. ¿Por qué? Porque yo siempre, así como Dostoyevski en uno de sus libros dice, cada uno sabe cuál es su Jerusalén, ¿no? Cada uno sabe cuál es su Jerusalén y la Jerusalén que quiere recuperar, retomar. Esa Gentagelse es en un sentido, en el Antiguo Testamento, dice Kierkegaard, terrenal. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al descubrir que Kierkegaard en realidad había hecho el mismo camino que yo? Por ejemplo, él con Regina Olsen, ¿entendés? Durante años su idea, si yo hubiese tenido fe, la hubiese recuperado a Regina, ¿no es cierto? Y yo también, si yo tuviese fe, yo recuperaría a mi Jerusalén, que no importa qué nombre tiene mi Jerusalén. Y se sufre muchísimo porque después él cae en la cuenta de que no es recuperar a Regina lo que lo hubiese salvado de la desesperación. Seguía siendo una recuperación, pero en el fondo una recuperación dentro de lo terrenal, mientras que la Gentagelse del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con esa Gentagelse. Porque, y ahora sí les voy a leer, porque vos, María José, dijiste que están por el tomo 8 de los diarios. Bueno, esta cita que voy a leer yo, que les pido que presten atención en lo que dice, porque es sumamente importante, es del tomo 10 de los diarios. Y dice así, Kierkegaard, no un seudónimo, Kierkegaard dice: el sufrimiento es la expresión cualitativa para la heterogeneidad con este mundo. En esta heterogeneidad, y la expresión es el sufrimiento, consiste la relación con la eternidad. Donde no hay sufrimiento, no hay ni siquiera conciencia de la eternidad. Y donde hay conciencia de la eternidad, hay también sufrimiento. Es en el sufrimiento donde Dios mantiene vigilante a un hombre heterogéneo con este mundo para la eternidad. O sea, el sufrimiento te hace darte cuenta de que vos sos heterogéneo con este mundo, no sos homogéneo con este mundo. Y agrega, en el Antiguo Testamento la situación era esta: el sufrimiento, la prueba, duraba algunos años y luego, aún en esta vida, se obtenía la satisfacción, que es la homogeneidad con los bienes de este mundo. Por eso Abraham recupera a Isaac, por eso Job recupera sus bienes y su familia. Pero sigue siendo la homogeneidad con los bienes de este mundo esa. Sin embargo, dice él, Dios pone a Abraham a prueba, lo incita como si debiera sacrificar a Isaac.
Mas luego la prueba pasa, Abraham obtiene a Isaac y su alegría se da en esta vida. Y ahora escuchen, por eso Abraham no muestra ni siquiera la conciencia de la eternidad, puesto que el sufrimiento no va hasta el fondo. El cristianismo es sufrimiento hasta el fin, es la conciencia de la eternidad. Y por eso dice él, el propio Kierkegaard, yo también estuve en esta confusión, en creer que debo obtener o debo recobrar lo que es homogéneo con el mundo, y no. Aunque yo esté 70.000 brazas debajo del mar, yo tengo que seguir creyendo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es hágase tu voluntad, no otra cosa. Hágase tu voluntad. Sí, ya sé, María, que me tengo que apurar. Perdónenme, porque entre la tartamudez y todo eso tardo. Bueno, no voy a decir más cosas entonces para no joder a los demás. Solamente sí, iba a hablar de algo muy interesante, pero bueno, será para otra ocasión. Solo quiero decir esto, que obviamente si Kierkegaard es el hombre de mi vida, voy a estar de acuerdo con Wittgenstein cuando dice que Kierkegaard es el mayor filósofo del siglo, el mayor pensador de nuestra época, y que afirma así rotundamente, Kierkegaard fue un santo. Así que yo voy a pedirle al padre Gustavo que intercede ante Bergoglio, porque él lo conoce para que me lo santifiquen a Kierkegaard. Y que arrancamos. Y bueno, y también quiero decir otra cosa, que quiero agradecer, porque el año pasado estuve con Agustín López Gauna, nuestro coordinador, y me maravilló porque él me dijo una cosa que yo dije toda mi vida desde que conozco a Kierkegaard, yo dije, Kierkegaard me salvó literalmente la vida. Sin que Agustín, este pibe de pelo rizado que tengo acá al lado mío, me dijo, Kierkegaard a mí me salvó literalmente la vida. Yo le juro que me quedé impactadísima. Esto el año pasado, si no me equivoco. El año pasado. No dijimos cualquier otra palabra, palabras parecidas, no, literalmente nos salvó la vida. Y yo estoy segura de que el que lo lee como debe leerlo, digamos, o como él quiere, o como los lirios del campo y las aves del cielo, para volver a lo anterior, es necesario hacerlo, no irse tanto por las ramas, me parece. Todo está bien en este mundo, bueno, todo está bien. Pero lo que quiero decir, también hay una imagen, con esto termino, una imagen que usa mucho Kierkegaard, que es la del apuntador en el teatro. Ahora, la palabra apuntador, vos, Mari Carmen, sabés, en francés se dice de una manera mucho más hermosa que en castellano, que es souffleur. Souffleur quiere decir soplador, el que sopla. Acuérdense del espíritu, sopla donde quiere. El espíritu sopla donde quiere. Y él siempre da la imagen del souffleur, del apuntador. Entonces, yo querría terminar diciendo esto, que nosotros, los que estudiamos Kierkegaard, yo siento que somos un poco souffleur, ¿no? Un poco apuntadores. Entonces, que como apuntadores a los que amamos a Kierkegaard, que si están representando una obra de Shakespeare,
no le soplemos a los actores que somos nosotros mismos, no le soplemos un texto de Sartre o de Ibsen, que le soplemos a Kierkegaard. ¿Puede ser? Es un pedido. No hay tiempo, ni una pregunta. ¿La pregunta es? Breves, una brevísima o dos brevísimas, porque estamos... Bueno, si no, no sé. ¿Hay alguno que me quiera hacer alguna pregunta importante o no? Más que preguntas, celebro de esta mesa porque a veces nos pasa que nos vamos muy en la teoría y me parece que esta que hubo... Sigo violencia. Esperamos el paper. Esperamos que nos cuente. Sí, ya se lo digo. Sí, ya sabes cómo se lo digo. Ya sé. Gracias. Muchas Bueno, gracias. Gracias a todos entonces. Segundo, un aplauso entonces. Bueno, nos vamos.